Estoy súper emocionada, chicos, chicas. En este capítulo de Maldita Narrativa, ya sabéis que a mí me gusta mucho improvisar, pero había una especie de guión que tenía preparado para la entrevista que hoy voy a hacer a una persona maravillosa. Veréis que a partir de esta entrevista hay varias, es como una secuencia de entrevistas a mis queridos alumnos de Story Experience de la primera edición, que fue maravillosa. Yo creo que tenía unas expectativas y al final el resultado fue completamente diferente. Y me dije, voy a entrevistarlos a todos porque todos tienen que aportar y yo aprendí muchísimo de cada uno de ellos. Así que esta secuencia de pequeñas entrevistas de media horita, yo creo que vais a aprender un montón de personas que a lo mejor conocéis, a lo mejor no, pero si es que no, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Maldita Narrativa con un descubrimiento de personas, no solo de profesionales espectaculares, sino que también de personas increíbles. Si no, no estarían en este espacio. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este podcast, tu podcast sobre comunicación corporativa, sobre estructuras narrativas, sobre storytelling estratégico y sobre todo esa parte de negocios y marcas personales ya consolidadas. Y hoy vengo a compartir un cachito del conocimiento de Marta Escobar, mexicana de nacimiento y de corazón. Y ella se define como actriz, locutora y coach vocal. No es que ella se defina, es que es actriz, locutora y coach vocal. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás, Elia? Ay, qué ilusión. Qué gusto estar aquí y qué gusto estar con todos los que se conectan a tu podcast, que me encanta y que yo creo que es súper importante entender esta narrativa que todos tenemos y que esté conectada con lo que realmente somos y con lo que queremos. Absolutamente. Fíjate que yo creo que al final hablamos mucho de estructuras narrativas, inconscientemente, pero la narrativa forma parte de nuestro día a día, forma parte Claro. de nuestra parte profesional, de nuestra parte personal. Pero ya digo, de forma consciente, porque se ha puesto un poquito más de moda, pero llevamos toda la vida, toda la historia de la humanidad haciendo uso de esas estructuras narrativas, pero sobre todo en la parte personal, de forma inconsciente, porque este storytelling diario, ya no tanto el estratégico, porque el estratégico es más de negocio, pero esta parte de contar historias, ¿no? Y de qué forma las contamos. Así que vamos a empezar por la primera pregunta que tengo para ti, Marta, hoy, es que tú realmente no trabajas únicamente con la voz, sino que lo que haces es trabajar con todo lo que una persona revela cuando habla, cuando proyectamos nuestra voz. Cuando llegaste al coaching vocal, ¿qué descubriste? Bueno, más que nada, primero, ¿cómo llegaste al coaching vocal, ¿no? Y luego, ¿qué descubriste en la voz humana? Porque aquí podríamos hacer un estudio sociológico o psicosociológico, porque esto va mucho más allá, no tenemos tanto tiempo, pero podríamos profundizar un poco más. Pero aquí la primera pregunta se divide en dos. Uno, ¿cómo llegaste al coaching vocal? Y sobre todo, la segunda es, ¿qué descubriste en la voz humana para convertirla en el centro de tu profesión? Bueno, pues lo que pasa es que yo soy actriz. Desde que muy joven empecé a hacer teatro. Es mi pasión, la actuación. Y de alguna manera, por ser actriz, empecé a tener oportunidades también con el trabajo de la voz, en publicidad sobre todo. Entonces, pues eso me fue llevando a irme como especializando en el manejo de la voz como intérprete y posteriormente empecé a tener oportunidades de transmitir, porque soy una, como decimos en México, una clavada de las técnicas interpretativas, me encantan. Creo que la técnica para el artista es muy importante, así como también el talento, así también como esta inspiración que pueda tener, pero sí es muy importante la técnica para que verdaderamente puedas estar al 100% y puedas transmitir todo lo que quieres transmitir. Y entonces, pues me pareció interesante empezar a compartir estas mismas técnicas interpretativas, primero con mis pares, es decir, con locutores, con actores, con artistas de la voz que utilizan precisamente este gran instrumento de comunicación para la parte interpretativa, pero posteriormente tuve la oportunidad de empezar a trabajar
con algunas personas que no necesariamente quieren utilizar la voz para interpretar algo como artistas, sino para comunicarse. Y cuando tú me preguntas, ¿y por qué finalmente decidiste u optaste por hacer esto y por volverte coach vocal? Porque descubrí que las personas a través de hablar pueden no nada más conectarse, sino trascender. ¿Sabes? La gente dice, escribe un libro, planta un árbol para que trasciendas. No, yo creo que a través de tu voz, si realmente logras conectar lo que tú eres y vertir eso hacia los demás, tienes muchas cosas que decir, mucho que compartir y me parece que si todos cultiváramos esta herramienta que es la voz y que es un instrumento perfecto de comunicación, podríamos lograr muchas cosas y podríamos conectar mucho más y también tener una vida más plena. ¡Wow! Fin de la conversación de hoy. No, no, todavía queda. Es que, wow, ha sido súper profundo, pero fíjate, antes hablabas, esto no está ni en el guión ni nada, pero me encanta porque estas conversaciones son como estar en el mismo saloncito tomando un café, una Coca-Cola, una infusión, whatever. Y me gusta por eso, ¿no? Porque a mí cuando hablo con personas que me encanta escucharlas, se me van abriendo más preguntas y más preguntas. Hablabas antes de nuestra voz es nuestro instrumento para comunicar, ¿no? Hablamos mucho de herramientas, pero curiosamente, los que nos dedicamos a hablar, a comunicar, a enseñar a otros a hablar, muchas veces pecamos de no saber hablar. Como que forzamos, yo por ejemplo, tú lo sabes, me conoces, yo teniendo la condición de TDAH, soy muy intensa, entonces cuando hablo de lo que me gusta, cuando doy una conferencia, cuando estoy dando una formación, tú me has visto en acción. Fuerzo mucho porque, oh, soy súper pasional. Entonces es como, llega un momento en el que, espera, es que estoy forzando las cuerdas vocales y no respiro bien. Es curiosísimo, los que enseñamos a comunicar, luego somos los que peor hablamos, en el sentido de utilizamos mal nuestras cuerdas vocales, nuestro aparato, bueno, pues, de voz, ¿no? Marta, además de coach vocal, eres dobladora de voz. Ojo aquí. Me encanta porque en España, igual voy a lanzar algo que me van a saltar a la yugular, pero yo creo que en España está bastante manipulado por un par de familias en Barcelona y en Madrid que se llevan todo el repertorio de los dobladores, porque siempre escucho las mismas voces. No sé si es una imaginación mía, no sé si es una percepción equivocada y distorsionada mía, pero sí que es cierto que conozco a personas que han trabajado con esas personas y sé que hay una familia en Madrid y otra familia en Barcelona que son las que llevan un poco el cotarro de los dobladores de voz en España. A ver, muy lícito, pero por Dios, dejando un poco de trabajo para los demás. Entonces, no, que igual estoy metiendo la pata y estoy diciendo algo que no es, pero ya me han llegado de varias fuentes todo esto, ¿no? Entonces, viniendo un poco a esto, a veces pienso, con lo que me gusta el teatro, con lo que me gusta a mi hija contarle cuentos. Ona no quiere que papá le cuente cuentos, quiere que mamá le cuente cuentos. ¿Por qué? Porque soy una teatrera de la vida, o sea, soy muy exagerada explicándoles cosas, soy muy teatrera, ¿no? Entonces hago muchas voces. Yo pienso siempre, quizás ha sido mi vocación frustrada. Marta, tú que eres dobladora de voz, ¿qué te ha enseñado el doblaje? Sobre todo lo que es la intención, lo que es la emoción, lo que es la capacidad de transmitir algo que las personas solemos olvidar cuando hablamos en público o en nuestro trabajo. Porque Bueno, hay una parte de emoción muy grande, ¿no? Ahí, perdona que te interrumpa no, un no. segundo, es como, yo lo percibo como que tienes que meterte mucho en el personaje. Es que mira, en realidad, eh, dentro de la actuación hay una especialidad que es la del doblaje. Es decir, los actores de doblaje son eso. Primero son actores y después trabajan dentro del medio del doblaje, como puedes decidir Claro. trabajar en el cine o trabajar en el teatro. Y los actores lo que hacemos es que le damos vida a los personajes y tratamos de no nada más encarnarlos, sino también transmitir todas estas emociones.
que le Y son pasan pocas. al personaje y a la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que conectarnos en ese sentido con todo. Ahora, ¿qué pasa cuando eres actor de doblaje? Que realmente la herramienta que tienes para poderle dar vida a los personajes es a través de tu voz. Nada Total. más. Ahora, no por eso significa que, y tú bien lo decías, me gusta contarle a Ona porque llego y le digo y muevo, claro, porque el uso de la voz no está separado del resto del cuerpo y de ti misma o de uno mismo, ¿me explico? Entonces, aunque nada más el público perciba tu voz, pero tú estás con todo tu ser, interpretándolo. Claro, técnicamente tienes que cuidar cosas para que si te mueves no haya ruido, si te Claro. mueves así no rompas el eje y si hables con el micrófono. Incluso, fíjate qué interesante, yo siempre me he jactado de que tengo muy buena dicción. Siempre, desde que empecé a estudiar, todos mis maestros me decían inicialmente que tenía muy clara la voz, muy buena dicción. Y cuando yo empecé a hacer doblaje, de repente decían, Marta, Marta, vamos a repetir este loop. ¿Podría ser más claro, por favor? Y las Wow. primeras veces que me lo decían, yo ya Ofendido. sabes, con el ego del mundo que luego tenemos los actores, yo decía, ¿cómo me Ofendido. dice eso? Digo, no, obviamente decía sí, señor, pero adentro de mí yo decía, ¿cómo me dice eso? Claro, porque el punto más importante del doblaje es que se entienda, porque Total. para eso estás doblando para que la persona que no entiende en el idioma original pueda entenderlo en el idioma en el que estás doblándolo. Entonces, si el objetivo fundamental del doblaje es que se entienda, o sea, no nada más que se transmita, pero en primera instancia que se entienda, es sumamente importante, ¿sabes? Claro. Decías también esta parte en la que de pronto hasta podía uno pensar, no, no sé cómo sea en España, porque, bueno, todo el mundo sabe y seguramente nos están escuchando muchos españoles, que todo lo que ustedes escuchan de doblaje, pues está hecho por españoles, porque así es como está establecido, ¿no? Incluso dentro de la legislación de ustedes. En el caso de Latinoamérica, el doblaje que se hace en varias partes de Latinoamérica. En México es un centro muy importante, efectivamente, es de hecho en donde realmente se hace gran parte del doblaje, pero ahora hay otros lugares donde también se hace. Y yo creo que corresponde también esto como a los estilos. ¿Sabes? A los estilos interpretativos que tú vas escuchando y que se va transformando con el tiempo. Si escuchas cómo era el doblaje hace 40 años a cómo es ahora, es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿En qué también cambia, eso tiene... Marta? ¿Mm? Me ha encantado esto. Dices que es muy distinto. ¿En qué Es cambia el distinto. doblaje de hace 40 años al de ahora? Ya curiosidad personal. Cambia porque el mundo cambia, porque la Mm. forma de comunicarse cambia, porque la forma de expresarse cambia, porque las necesidades de la sociedad también son distintas, cómo cambia la pintura, cómo cambia la música, porque recuerda que toda manifestación artística está ligada con el entorno, con la sociedad, con la cultura, con lo que sucede, con las necesidades, con los huecos, con todo. Entonces no puede ser igual, así como la narrativa cambia. La narrativa de una persona cambia, no es la misma cuando tienes 20, 30 que cuando tienes 60, Ni no hace es daño. ni Tal la cual. de hace un año. Y una última cosa quiero decirte con lo que estabas platicando y con lo que estabas contando tú ahorita que decías, no, pues es que yo de repente cuando hablo y hablabas de la técnica y que si no respira, a veces uno, no tú pues, ¿no? Pero que de pronto alguien cuando habla en público quizás se comunica bien, pero técnicamente quizás no puede sacarse todo el provecho posible. Por eso te decía la importancia de la técnica. Es fundamental para todo el que quiere utilizar su voz profesionalmente tener una técnica porque es lo que te va a permitir no lastimarte, utilizarlo mejor, tener más herramientas. Y en la medida en la que todos tenemos más herramientas, podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿sabes? No Total. importa el trabajo al que te dediques, pero sí creo que es fundamental tratar de encontrar
en qué apoyarte para poder expresarte mejor y para poder llegar a donde quieres llegar. Marta, hablabas de la adicción, la gente que no confunda adicción, ¿eh? Estamos hablando No, de no, la separado dicción. dicción, por favor. Exacto. Marta, para la dicción, los que no sepan lo que es, cuéntanos lo que es. Yo sí, porque me dedico a esto, pero cuéntanos lo que es, porque tú aquí eres la protagonista ahora. ¿Qué es la dicción? Y dos cosas que podríamos hacer para mejorarla. Bueno, Ya no te digo mil, la, pero dos. sí, sí, sí. La adicción es el resultado de los movimientos que hacemos correctos a la hora que estamos articulando al hablar. ¿Ok? Eso es la dicción. Es la forma como yo hablo y que se entiende bien, en pocas palabras. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi dicción? Aprender a articular bien. ¿Qué? O sea, no, número uno, porque si no, no. La mayor parte de la gente no se le entiende porque no abre bien la boca lo suficiente ni como debe de ser para emitir las vocales y las consonantes que tiene que emitir a la hora que está hablando. Entonces, ¿qué te puede ayudar? Uno, articular mejor, hacer tus movimientos cuando haces la A, que sea A y que no sea A. O sea, es que fíjate, mira, por ejemplo, yo si de repente llego y te empiezo a hablar así, pues la verdad es que no se me entienda, pero entre que puedo hablar más rápido y entre que no es lo mismo, Claro, a obvio. cuando estoy hablando así. O sea, Fíjate que exagerar, incluso, no exagerar, Marta. no, hablar No, correctamente. no, para trabajarlo. Es decir, Ah, es decir, yo siempre digo que yo hablo muy deprisa, pero vocalizo bien. Al tú vocalizar vocalizas bien, bien, sí. sí, Sí, lo que pasa es que es verdad que yo también gesticulo mucho. El hecho de gesticular mucho también hace que toda la caja, la mandíbula, todas las cuerdas vocales, toda la parte fonética de la boca me permita o permita que se me entienda mejor. ¿Me explico? claro, Las personas que no gesticulan tanto, por eso decía, a lo mejor trabajarlo, trabajar la adicción también es partiendo de la base de exagerar mucho. Una persona que hable, porque claro, plano, ¿vale? Plano, sin emocionalidad, claro. sin diferentes tonos y sin gesticulaciones, lo que podría hacer es trabajarlo exagerando la vocalización. ¿Me explico? Para... Abriendo más la boca y aprendiendo a hacer el movimiento correcto, ¿sabes? Porque tú puedes abrir mucho la boca, pero si el movimiento que haces no es el adecuado, el sonido Claro, tampoco va a ser el mejor. Por eso sí, probablemente en un principio poner, más que exagerar, poner un mayor énfasis, más bien, y dos, hacerlo de forma correcta para que realmente tu voz se escuche también de una mejor forma. Ahora, no nada más es el sonido en sí, porque es más importante lo que, digamos, ya hablando con la audiencia o sobre la audiencia, es cuando alguien escucha a otra persona hablar, a lo mejor se le olvida todo lo que dice esa persona, pero va a tener muy presente lo que siente cuando escucha está a esa claro. persona. Esto quiere decir que la comunicación, bueno, y tú lo sabes muy bien, no es nada más a través de las ideas, sino también de lo que tú comunicas emocionalmente. ¿Eh? Y, No, dime, Marta, dime, o que te sea, iba a lo que cortar. tú comunicas emocionalmente, y no nada más en cuanto que si estoy triste, contenta, enojada, no, bueno, obviamente también, pero lo que comunicas de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, que también es algo que podría ser aparentemente muy abstracto, pero ¿qué crees? Es lo que incluso hace que valide al otro que te está hablando, porque sucede de una manera inconsciente. Claro. Entonces, y eso es más fuerte, más que lo consciente. Bueno, ya la frase de Maya Angelou, ¿no? Nadie recordará lo que dijiste, nadie recordará lo que hiciste, pero todo el mundo va a recordar cómo le hiciste ¿Cómo le sentir. hiciste sentir? Claro. Marta, cuando un cliente llega a ti diciendo, no me gusta mi voz, así, tal cual, que no sé si vienen así diciéndote no me gusta mi Sí, voz, pero no, bueno, claro. ¡ah! O me pongo nervioso, o yo qué sé, no consigo que me escuchen. ¿Cuál suele ser el problema? Sobre todo el problema de raíz, porque hablamos mucho de problemas externos y luego no vamos al fondo del problema, porque yo creo que muchas veces el problema es emocional. En este caso, ¿cuál suele ser el problema que cree tener y al final qué descubres tú que hay realmente detrás? Te voy a decir, el problema,
es el problema, un problema de la vida misma, que es la aceptación. Creo que estamos muy acostumbrados a centrar nuestra atención en lo que queremos ser y no en lo que somos, porque nos cuesta trabajo aceptar lo que somos y porque también la educación y la programación en esta sociedad es llegar a ser, no ser, centrar nuestra atención en eso. Entonces, a la gente cuando le cuesta trabajo hablar en público, es porque hay algo que no le está agradando o le incomoda o considera que no debe ser para lo que tendría que llegar en un punto. No quiero decir que todo mundo, ¿eh? Pero si no, piénsalo y piénsenlo los que nos están escuchando. Fíjate cómo cuando estás con alguien, y voy a decir otra cosa, y a lo mejor puede sonar un poco cursi, pero no. Yo siempre le digo a la gente, All You Need Is Love, esa canción que me encanta, pero ¿sabes qué? Es que todos queremos amar y ser amados, todos queremos que nos acepten, que nos quieran. Lo reconozcamos o no, pero es así. Sí, pero eso queremos, o sea, porque el ser humano lo necesita. Y no es malo, ¿eh? Porque No, no, para nada. yo creo que con esto, al contrario, con este amor te potencias y llegas a donde quieres. Entonces, ¿qué pasa? Como todos tenemos esta gran necesidad, hay muchas cosas que filtramos y consideramos que no hay que hacer, que no deberían, que tengo que ser de otra manera. Y a la hora que tú estás hablando en público, pues no te sientes cómodo porque esto inconscientemente, ¡pum!, empieza a Inseguridades, estorbarte claro. para conectar. Pero por inseguridades también muchas veces. Esas Claro, inseguridades, esa falta de autoestima, de amor propio. pero es eso. Pero ¿por qué es de la poca autoestima o por qué esta inseguridad? Porque hay algo en donde sientes que no está siendo suficiente. Entonces, fíjate, cuando tú estás con alguien en donde te sientes aceptado, en donde te sientes amado, no piensas cómo estás hablando, eres tú. Fluyes, sí, te Yo creo dejas que lo llevar. importante también es tener esta posibilidad de cuando estás en público o en privado, siempre ser tú. Sí, lo que pasa es que la sociedad parece que esté preparada para no aceptar el que seas tú, esa autenticidad de que tanto se habla ahora mismo. Yo creo que también viene dado por, uno, la educación que has tenido, por supuesto, a nivel cultural, hace muchísimo la cultura de cada país, de cada zona, Claro. y luego también las ideas preconcebidas que nos están metiendo en la cabeza constantemente, y de ahí a los que rompemos esquemas, vamos a contracorriente, somos unos parias, somos los locos de la vida, pero luego fíjate, somos los que mejor dormimos por la noche. Al final, Claro, yo siempre digo lo mismo, mi paz y mi tranquilidad no son negociables y mis valores tampoco. Pero bueno, esto nos daría para, para otro capítulo. pero fíjate, Elia, qué interesante es que cuando tú ves a alguien que es auténtico y que es él, te gusta, te parece atractivo. O sea, Aunque no aunque compartas no tu seas ideología. como él, claro, pero hay algo que te hace conectarte, que te hace, no sé, es como un imán, ¿sabes? Eh, Aparte y, del y, carisma también. y la otra cosa que yo creo que también es fundamental es que si queremos realmente tener una mejor posición desde donde estamos y en lo que vayamos a hacer, yo creo que sí también es importante que tú trabajes y utilices lo que sí tienes y no lo que no, lo que adoleces, lo que no tienes, que estamos muy acostumbrados siempre a ver lo que no tengo, es que no tengo, es que no soy segura, es que, yo qué sé, miles de cosas, ¿sabes? Cuando en realidad, si todos nos centráramos en lo que sí tenemos, podríamos Ya, pero hacer más Marta, cosas. creo que las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, pero muy malas para esto que estás diciendo, porque permiten y creo que potencian la comparación infundada, la comparación constante. Este ha conseguido esto, este ha conseguido lo otro, esta mira dónde está, mira cuánto dinero tiene, mira qué profesión Claro, tiene, mira cómo viaja, mira qué ta. Y luego dejas de dar trascendencia, dejas de mimar lo que tú dices, ¿no? Lo que sí tienes y empiezas a anhelar lo que no tienes. claro. Entonces, ostras,
primero parte de la base de lo que tienes, ¿no? Que es lo que tú dices, Primero. y una vez des trascendencia, des importancia, cuides lo que realmente tienes en casa, vas a empezar a dejar de tener inseguridades. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago desde hace, no sé, yo el móvil lo tengo silenciado desde hace casi 9 años, silenciado completamente, hasta para las llamadas. Tengo mi Ujú, smartwatch ujú. y ahí cuando me llama alguien, ahí me suena o me vibra. Ya está. Miro yo las notificaciones de las redes sociales. No las redes sociales me dicen cuándo yo tengo que mirarlo. Lo Claro, miro cuando yo quiero, no cuando las redes sociales me obligan a mirarlo, porque ahí está el cortisol, la dopamina mezclándose, me viene claro, estrés porque no claro. veo las notificaciones, ahí sube el cortisol, del cortisol cuando veo las notificaciones baja el cortisol, sube la dopamina y esto es un engaño. Y esto es un engaño momentáneo. Entonces, luego, cuando sales de las redes sociales, ¿qué te queda? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Marta, seguimos. ¿Cómo es trabajar contigo? Es decir, llévanos desde la primera sesión hasta, de forma sintetizada, sin Sí, extendernos sí. mucho, pero hasta el momento en que una persona empieza a reconocer, a gestionar, a utilizar, a disfrutar, ¿no? Su propia voz. Ese Yo proceso de transformación. lo primero es ubicar a la persona cuál es su punto de partida, que lo vea, que lo reconozca, que sepa de dónde está partiendo, porque es como cuando quieres llegar a algún lugar, lo primero que tienes que saber es saber en dónde estás parado para a partir de ahí decidir cuál va Total. a ser tu ruta para llegar al otro lado, entonces, a dónde quieres llegar. Entonces, primero ubicar a la gente cómo está. Normalmente hago un diagnóstico, por ejemplo, en un curso formativo hago un diagnóstico de voz a todos los alumnos, a cada uno, lo que hace técnica e interpretativamente, emocionalmente, qué comunica. Y aunque haga también un coaching personalizado, es lo mismo. Claro. Una vez que ya las personas, digamos, se sitúan en esto, lo que me interesa es que conozcan y reconozcan lo que sí tienen, porque entonces va a ser más fácil el camino. Si tú a la persona cuando va a iniciar su viaje le das sus primeros, no sé, la agua, algo de comer en un inicio, va a ser mucho más fácil que pueda transitar a que lo mandes ahí sin nada, Claro. ¿no? Perdón que ponga esta No, no, está bien. simple comparación, pero es eso. Entonces trato de darle a las personas con qué sí cuentan para que de ahí se vayan agarrando y puedan empezar a caminar e ir adquiriendo, dependiendo de sus necesidades, dependiendo del curso o dependiendo del coaching, qué es lo que necesita empezar a implementar, a obtener, a trabajar, a desarrollar para poder hacerlo. Creo que es importante también enseñarle a las personas a, sí, a lo mejor a esperar esta retroalimentación, en este caso de la guía, del maestro que te va, instructor que te va diciendo qué hacer, pero también enseñarle a que desarrolle esta autoevaluación de sus propios progresos. ¿Por Criterio qué? Porque propio. no vas a... ¿Mandé? No digo criterio propio, ¿no? Al final. Claro, porque no vas a poder o sea, porque uno, y tú lo sabes, puedes acompañar a alguien durante un tiempo en su camino para el desarrollo, pero no estás ni todo el tiempo, ni va a poder ser Está siempre. claro. Entonces es importante también darle a las personas estas herramientas para que ellos también de forma independiente puedan seguir creciendo y ayudarlos. Y a veces hay personas y sobre todo cuando lo que tiene, y en lo que yo enseño, y en lo que yo trabajo, que tiene que ver con uno mismo, porque el instrumento somos nosotros. Y es nuestra personalidad y nuestro carácter y nuestra vida y nuestras experiencias. Entonces también de alguna manera a veces se vuelve un poco complicado y de repente la gente empieza a tener ciertas dependencias o de repente Claro. parecería que esto es como una terapia, pero yo les digo, yo no soy terapeuta, no, no, perdón, o sea, digo, yo hay cosas que puedo ver que a alguien le puede estar pasando porque está trabajando con su instrumento, que es Claro. el mismo, y a lo mejor puedes decir, oye, mira, esto yo pienso que a lo mejor por aquí tendrías que trabajar tú por ahí, por otro lado, Pero ¿no? porque es muy emocional la voz también, Porque ¿no? es Al final emocional, es claro, normal que al claro. final haya fricción también dentro de ese crecimiento y esa transformación. Marta,
Vamos por las dos últimas preguntitas y estas están ya muy enfocadas a lo que viviste conmigo en la primera edición de Story Experience. Mira, antes de entrar, yo me acuerdo que todos los que estuvisteis en Story Experience hablé con vosotros personalmente para ver si realmente encajaba o no encajaba con vosotros, Claro. porque yo no quiero gente no solo no lo aproveche, sino que no lo disfrute, ¿no? Antes de entrar en Story Experience, en el programa Story Experience, que para quien no sepa lo que es un programa sobre estructuras narrativas, storytelling estratégico. Hay una parte interesante de neurociencias, sobre todo a nivel emocional. Um, Marta, tú ya tenías conocimientos y mucha experiencia. De hecho, tienes una profesión bastante particular. ¿Qué te faltaba ordenar o contar o no sé, o reconocer sobre ti misma? ¿Y qué ha cambiado en tu manera de presentarte o en tu manera de explicar el valor de lo que haces después de pasar por el programa? Bueno, yo siempre digo que no somos un producto terminado Oh, me y que encanta. ojalá y siempre pensemos así para poder seguir creciendo. Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿cómo que te faltaba? No, hombre, pues muchísimo, muchísimas cosas por aprender todavía, por conocer, por investigar. A todos. Pero cuando me acerqué a tomar este curso contigo, yo ya había tenido acercamientos, aunque no había tomado un curso, había tenido acercamientos de muchos de los proyectos en los que tú has estado gestionando y sobre todo porque yo soy artista de la voz y me dedico en gran medida, entre otras ramas, a la locución comercial. Y yo, el locutor comercial tiene que tener herramientas actorales, tiene que tener herramientas como locutor, como un profesional de la voz también, pero también tiene que tener herramientas mercadológicas, Claro. de publicidad. Tenemos que entender que nosotros interpretamos para vender un producto o servicio. Entonces, yo te seguía desde hacía años e incluso había, no nada más seguirte, sino había también comprado algunos de tus contenidos, porque pues soy una, te digo que soy una curiosa incansable, entonces para Soy- investigar, y tú tuviste anteriormente a este programa un par de programas anteriores, ¿no? Muy interesantes, en donde hablabas de el copywriting, y hablabas de la mercadotecnia, y en fin. Y a mí me parecía fundamental entender eso para seguir creciendo y también porque tengo una plataforma para artistas de la voz Exacto. en Que la donde vais a creo encontrar que aquí, que la vais a encontrar porque todos tus enlaces van a estar aquí en esta en, entrevista. en donde creo que es importante entender esta perspectiva. Entonces, cuando tú lanzaste el programa de Story Experience, me gustó y pensé que sería muy interesante. Cuadraba también con toda una serie de estudios y de investigación que he hecho con la neuropercepción, porque creo que ahorita con la inteligencia artificial, el artista de la voz, si entiende por qué la audiencia reacciona como reacciona de manera automática, creo que eso nos puede ayudar todavía a establecer mayores vínculos que aunque la inteligencia artificial pueda crear una voz muy hermosa, no va a poder crear estos vínculos y estas reacciones, Total, ¿sabes? totalmente. Porque inconscientemente lo va a percibir la mente, entonces, y no va a confiar tanto. Entonces, bueno, digamos que todos estos motivos yo empecé decidí que tenía que tomar clase y también porque me pareció interesante, porque mira, pienso que mi especialidad está más relacionada con la parte interpretativa, con la parte, digamos, emocional, interpretativa, técnica, pero no con esta parte mercadológica, con esta Claro, parte que se tocó en el curso, en donde se hablaba de la narrativa, pero una narrativa que te sirve para proyectarte en los negocios, en tu negocio, en tu marca personal. Entonces, me pareció interesante y sobre todo también porque, como te decía, pues mi narrativa con el paso de los años, no la mía, seguramente la de todos, pues va cambiando. todo. Entonces, y es como el doctor necesita, aunque sea un gran doctor, pues tiene que ir a ver a un doctor para checarse y todo, porque necesitamos también esta guía y este apoyo. Y me pareció que tú eras la persona No, perfecta para poder hacerlo, porque
considero que tienes el conocimiento, la experiencia y también la sensibilidad, que lo cual me A veces encantó y que, demasiado, no, me encantó, demasiado a veces. me, me encantó porque pude vivirlo ya en el curso, ¿no? De esta sensibilidad que tienes tan especial y que creo que contagia también Yo también tengo mucha pasión por este trabajo y por la comunicación, pues era como encontrarme también con esta energía, ¿no? Que me hace sentir que estoy en el camino correcto en la búsqueda de una mejor conexión y una mejor narrativa también para mí misma. Me encanta. Marta, imagina que nos está escuchando alguien con mucha experiencia, bueno, o con experiencia, básicamente, con mucho talento, pero que todavía no sabe convertir todo eso en una narrativa clara, en una narrativa que le diferencie de tanta alud de información que hay, de tanto spam que hay, de tanto, vamos, de tanta IA que hay, ¿no? Y sobre todo capaz de abrirle oportunidades. ¿Qué le dirías sobre Story Experience y sobre lo que puede encontrar dentro del programa y que difícilmente conseguirá trabajando en solitario? Pues creo que le puede ayudar a realmente tener claro lo que quiere decir de sí y compartir. Me encanta. Porque me parece que cuando uno no tiene claras las cosas, va perdido, como una hoja al viento. Pero cuando tienes claro, encuentras dirección, encuentras camino. Así es que me parece que es una muy buena oportunidad para encontrar, para clarificar primero que nada y después para partir de ahí trazar una ruta y el camino para que llegue a un mejor puerto. Así es que, y la guía también, o sea, en, creo en esta manera de seguir creciendo y aprendiendo uno mismo y ser autodidacta, sí. Y en esta época en la que la información está ahí, Y tecleas, pi, pi, tanto. pi, ahí está todo, pero el punto no es tener la información, el punto es aterrizarlo, el punto es que a partir de esa información, ¿qué uso práctico le das? Totalmente. ¿Sabes? Porque esa es otra cosa. Yo te puedo, es como, a ver, te puedo decir cómo se articula, cómo emocionalmente, cómo puedes proyectar tal o cual intención. Te puedo decir cómo manejar. Mira, metes primera de esta manera, el clutch, pero lo tienes que hacer. Tienes que Lo, accionar tú, eres lo claro. tienes que experimentar. Y Totalmente. cuando lo experimentes, si estás acompañado, mira, luego a la gente también a veces no le gusta trabajar en grupo porque se expone. Y te lo digo porque yo doy coachings personalizados, pero también doy cursos con gente y yo siempre le digo a las personas, ¿saben qué? Creo que a ti te conviene, a lo mejor no a todos, pero a una gran mayoría sí se los digo, te conviene un curso, te conviene el curso más que un coaching, porque en el curso tú potencializas este aprendizaje, porque hay cosas que te dicen a ti y aunque te las dicen no entiendes Pero ya no cómo solo lo eso. gestionas y lo ves en el otro y dices, Exacto, ahí está, wow, ahí claro, te es está. tan claro, Pero yo siempre digo lo mismo, Marta, que al final también es verdad que las formaciones grupales no son para todo el mundo, pero las individuales, las mentorías individuales, coaching individual, tampoco es para todo el mundo. claro, Ya no hablo claro, económicamente, hablo también no, no, porque hay gente que está primero, que la parte de coaching individualizado es más agotador porque estás tú una hora, 2 horas, lo que sea con esa persona y mis mentorías son intensas. O sea, una hora sí, conmigo es como dos con otra persona. Y en las grupales también, tú haces 2 horas conmigo, pero seguramente entre la velocidad, el material que doy, el contenido que doy, también es como hacer en lugar de 2 horas, claro, 3 o 4 horas. Pero lo grupal te permite, uno, intercambiar ideas con otras personas que son de diferentes sectores, diferentes culturas, diferentes experiencias, y eso te enriquece, me enriquece a mí, que soy la que enseño, imagínate. claro, O sea, yo claro, aprendo cada día con mis alumnos, porque de eso va también ser docente, ser un profesional que tiene la puerta abierta, la mente abierta, a no solo compartir el conocimiento, sino también recibir el conocimiento y la claro. experiencia de otros. Marta, se nos termina el tiempo.
querida Marta Escobar. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí en Maldita Narrativa, en esta secuencia de mis queridos alumnos de la primera edición de Story Experience. Creo que tienes un potencial espectacular, una experiencia increíble que todo el mundo puede aprender de ti. Para Gracias. los que hayáis descubierto a Marta o para los que ya la conocíais, vais a tener en la descripción de la entrevista todas sus redes sociales, la página de Marta también, para que encontréis su contacto para todo aquello que la necesitéis. Marta, millones de gracias siempre por estar siempre predispuesta a todas las locuras mías. Un placer. No, al contrario, gracias a ti. La verdad es que no nada más disfruté mucho esta plática del día de hoy y estar contigo y estar con todos los que nos están escuchando, que aunque no los vemos, pero sí, sí, siempre es interesante e importante establecer estos nexos, estos vínculos, sino también la experiencia de vivida hace unos meses en el curso contigo me encantó, lo disfruté muchísimo, a todos mis compañeros, vale Y te la hacía pena. madrugar, ¿eh? Marta, te Y hacía me hacías, madrugar, eso sí, me hacías madrugar. pero espera, Hasta espera. ahorita me hiciste madrugar, pero no importa, porque ah, porque mientras más temprano te despiertes, más cosas puedes hacer, ¿no? Que, Marta, que la gente sepa que te levantabas a las 6 de la mañana para estar a las 7 de la mañana con la Sí, formación, porque eran las 3 de la tarde hora España y Marta está en México. Así que yo te sí. lo agradezco un montón. Sí, esto es tener ganas y lo demás son tonterías. Señores, señoras, gracias por estar aquí al otro lado de la pantalla, al otro lado del audífono, al otro lado donde nos estáis escuchando, nos estáis viendo. Todas las preguntas que me podáis hacer, me queráis hacer, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme, podéis escribir en los comentarios. Será un gustazo responderos. Marta, millones de gracias más. Y a vosotros nos escuchamos la semana que viene en Maldita Narrativa. Un besito a todos. ¡Mua! Gracias. Dios.